Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Palabra de Rudolf Steiner. Otra vez tenemos como invitado a nuestro querido Jorge Rodríguez Moreno porque ha tenido mucho éxito. Y, y bueno, les recuerdo que él es médico psiquiatra especializado en ciencia espiritual y hoy nos trae un tema por demás interesante porque vamos a hablar de las capas espirituales de la Tierra. Para todos los que no lo sepamos, la Tierra tiene capas espirituales y yo creo que este momento que estamos transitando es un momento muy importante para reconocer a la Madre Tierra, para valorarla, para apreciarla y cuidarla. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti, gracias por la invitación nuevamente y con el gusto de siempre para compartir, Caro. Pues muchísimas gracias. Cuéntanos esto que muy pocos saben de las capas espirituales de la Tierra, ¿no? Vemos a la Tierra como un ser que está ahí, que da vida y nada más, poco más sabemos. Sí, uno de los temas que son parte de estos estudios significa comprender que así como nosotros somos por fuera una capa dura, relativamente, claro, dura porque es hecha de elementos químicos que están en estado sólido, otro tiene líquidos e incluso gases. Esta es una capa exterior de nuestra manifestación y es la que percibimos todos los seres humanos. Esto es lo mismo que pasa con la Tierra. Debemos siempre tomar en cuenta que como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. De manera que así como nosotros no somos solamente lo que vemos, sino hay algo adentro o detrás de esa expresión externa. De manera que si alguien levanta la mano para saludar, yo estoy viendo externamente algo sólido que es el brazo y la mano y hace así, pero en realidad hay alguien allí que está saludando a otro y se alegra. Entonces, esto es lo interno, lo que hace que aparezca la mano haciendo así. Y estas son las capas internas espirituales del ser humano. Esto es el alma, lo anímico. Si alguien levanta la mano en forma de puño y quiere hacer un gesto de golpe, externamente solamente veo un brazo que hace forma de puño y hace un movimiento hacia golpear, pero anímicamente está expresando que alguien tiene un sentimiento que puede expresar enojo y quiere lanzar el golpe. Entonces, cuando hablamos de la Tierra, desde el punto de vista científico espiritual, es un ser vivo que no solamente es la capa geológica, o sea, la geósfera que estudia la ciencia materialista, que está hecha de elementos químicos. De tal manera que la única explicación que hacen de la existencia del planeta es desde el punto de vista material, como si solamente tuviera elementos químicos y la energía que los componen. Pero desde el punto de vista espiritual, tenemos que además de la capa externa, que es la costra, la corteza, tenemos capas adentro que en total son 9. 9 estratos o capas que componen al planeta y que son la expresión de un espíritu, porque es un ser vivo que está en un proceso de evolución en el cual nosotros vivimos. Igualmente, nosotros somos de una constitución no núclea, o sea, estamos constituidos de 9 vehículos o de 9 estratos. No importa el nombre que se use, claro, cuando hablamos de la Tierra, pues hablamos de capas, estratos. En el caso del ser humano hablamos de principios espirituales o vehículos. Y esto es lo que debemos tomar en cuenta para entender por qué se considera
que la Tierra tiene estas capas o estratos. Así que esto de ver solamente la capa exterior, llamada la superficie donde se desarrolla la vida, es prácticamente aquello que incluye hasta lo más profundo de los océanos. Claro que ahí está el agua, pero en algunas partes del océano puede haber muchos kilómetros y es relativamente muy pequeña esa capa. La superficie de la Tierra es pequeña, no es una extensión que abarque mucho del planeta. Pero es allí donde se desarrolla la vida y es prácticamente la que conocemos más o menos nosotros los humanos que estamos investigando. Abajo de esta capa que es llamada la capa mineral, la capa sólida, abajo hay una capa que se relaciona con un principio humano, un vehículo que está más allá del cuerpo físico y que es el que hace que el cuerpo físico tenga la forma que tiene. Claro, dada por la herencia, pero este vehículo hace que no se desintegre, de tal manera que todos los días se renueva al dormir y al despertar y le da la vitalidad, nos hizo crecer, nos hace madurar, desarrollarnos físicamente. Ese es el cuerpo vital, que está constituido de éter, o sea, también se le llama cuerpo etérico. De tal manera que esta segunda capa, la que está debajo del estrato mineral, se corresponde con ese vehículo que nosotros nos da esta organización de los elementos químicos en nuestro cuerpo. Y se le llama estrato fluido, porque ya allí no hay nada sólido. Le llaman algunos el magma. O sea, todo aquello que conocemos que sale de los volcanes, por ejemplo, y pues sale líquido. Es todo aquello que está en la superficie, pero que está diluido en forma fluida, porque las temperaturas son tremendamente grandes allí. Se dice que ese material tiene una cualidad expansiva y muy explosiva y se mantiene allí donde está gracias a que existe la capa externa mineral que la mantiene en su lugar. Y solamente en los cráteres volcánicos tiene cierta posibilidad de salir y entonces nosotros lo conocemos con las explosiones y las erupciones volcánicas. Es importante, Caro, en esto siempre ver la correspondencia con los principios del ser humano. De manera que, más allá de nosotros tener un vehículo que nos da vitalidad, crecimiento, reproducción y mantiene esta forma como está unida, que por cierto, cuando morimos, por separarse este vehículo se desintegra el cuerpo físico. Ese es el vehículo que mantiene unidas las partículas. Igualmente, hay algo más en nosotros y es aquello que permite expresar emociones, deseos, sentimientos. Esto se le llama el cuerpo astral. Y entonces la Tierra es un ser que está igualmente en un proceso evolutivo y necesita un vehículo para expresar esto, hecho de una sustancia más sutil que el éter. De manera que abajo de esta capa, que se llama capa o estrato fluídico, se encuentra un estrato, Steiner le llama gaseoso, otros le llaman vaporoso. No importa el nombre, la cuestión es que es más sutil la constitución de este estrato. Y debemos entender que no son iguales en cuanto a espesor, aunque yo en lo personal no conozco ninguna indicación de qué tanto es la espesura de cada capa. Pero este es un estrato que tiene más utilidad en su constitución y se corresponde precisamente con lo que nosotros sería el cuerpo astral y sería el mundo astral que rodea el éter y la sustancia química del universo.
porque todo está compenetrado. Ujú. De manera que se le llama gaseosa por decirle un nombre porque no tenemos otro. No podemos imaginar que sea aire. El aire representa para nosotros el estado gaseoso, pero hay gases que no tienen nada que ver con el aire en sí y Ujú. tienen ese estado que es más sutil que lo líquido, que es el segundo estrato, o lo sólido, que es el primero. Ujú. Así que tenemos más allá de este estrato, o sea, más adentro, una cuarta capa. Y esta cuarta capa se conoce en ciencia espiritual con el nombre de estrato acuoso. Y esto puede provocar una confusión porque dijimos que la segunda es la capa fluídica. Y a Ujú. esta se le llama acuosa, pero los términos están unidos a imágenes y arquetipos, prototipos, de tal manera que aquí la palabra acuoso se relaciona con aquello que la Biblia menciona, que en el principio los Elohim flotaban sobre las aguas. Así que esas aguas primordiales desde el origen de los tiempos en el planeta ya estaban allí, por supuesto, antes que las capas exteriores, las últimas Ujú. tres que acabo de mencionar. Entonces, sobre ella estaban trabajando entidades superiores llamadas Elohim, que son las llamadas las potestades, que son las que se conocen, por cierto, con los nombres de espíritus de la forma, porque son las encargadas de dar todas las formas que existen en el planeta. De manera que allí están todas las fuerzas arquetípicas de las formas minerales, vegetales, animales y humanas. Cualquier forma que exista en el planeta tiene allí su arquetipo, porque representa precisamente el plano o subplano inferior del mundo mental, que Rudolf Steiner le llama el Devachan. Esa parte inferior tiene todos los arquetipos de todo lo que existe en este planeta. De manera que allí se encuentra eso que le llama las aguas primordiales sobre las cuales flotaban los espíritus creadores de la forma, los Elohim. Este es el cuarto estrato. Más allá, tenemos algo todavía que representa algo más sutil y más elevado de los planos de existencia. Porque si decimos que el cuarto estrato representa el plano inferior del Devachan, que es el mundo mental, debe de haber algo que corresponda a la región superior, que es la del pensamiento abstracto. La inferior es el pensamiento concreto, donde están los arquetipos. Entonces, allí en ese siguiente estrato, que es el quinto, se encuentran todas las ideas germinales de esos arquetipos y por eso se llama el estrato germinal. También Rudolf Steiner le llama la capa de la germinación, donde todo lo que existe tiene allí su punto germinal en la mente de aquellos que crean, porque todo lo que existe en el planeta tiene que ser primeramente una idea, no puede aparecer de la nada. Y Ujú. es por eso que debe comprenderse que, así como nosotros tenemos aquí mesas, sillas, edificios, no existe nada que aparezca así nada más. Primero la tiene alguien en la cabeza como una idea y luego la dibuja, aparece lo concreto y luego moviliza los materiales para llevarlo a la realización. Ujú. Igualmente, todo lo que existe en el planeta tiene originalmente que ser una idea, un prototipo, un arquetipo, y tiene que tener su punto germinal. Así entonces, como hemos llegado al estrato quinto, que se llama el estrato germinal, donde se encuentran las ideas que dieron origen a los prototipos, creadores de todas las formas. Más allá, el estrato sexto, la capa sexta, que se conoce como la capa ígnea, de fuego terrestre. Allí se encuentra una manifestación del espíritu terrestre
que permite que la tierra tenga la posibilidad de expresar sentimiento, sensación, con todo lo que hagamos en ella. O sea, si nosotros cortamos una flor, la tierra siente algo, siente placer, siente gozo. Igualmente, cuando cortamos los granos, los cosechamos y las frutas maduras, la tierra siente placer por esto, porque es un ser vivo y allí se encuentran las fuerzas que le permiten tener esta capacidad de percepción. Pero si nosotros arrancamos de raíz una planta, es parecido a como arrancamos nosotros un cabello. Si cortamos el cabello, simplemente no sentimos nada. Es como cuando cortamos una rama a un árbol. La tierra no siente dolor por ello. Pero si arrancamos de raíz la planta, es como cuando arrancamos el cabello y entonces puede sentir molestia, cierta incomodidad, y algunos llegan a decir que es parecido al dolor que nosotros podemos experimentar. De manera que también cuando se desintegran las capas duras de la corteza, las rocas enormes duras, ya sea porque explota un volcán o porque los seres humanos desintegran rocas enormes y las pulverizan, la tierra también siente cierto placer, porque es la capa que la mantiene rígidamente envuelta en una corteza dura. De tal manera que le es grato que esto suceda, al igual como cuando nosotros vemos también que un ternero succiona de la vaca la leche de las repletas ubres. Esto que mencioné de cosechar la fruta madura, los granos y cortar una flor, comparado en el reino animal, es como cuando un ternero succiona la leche de las ubres que están tan llenas, entonces la vaca siente placer. Esto también es una analogía de lo que siente la tierra con estas actividades humanas que hacemos sobre ella. De manera que es un ser vivo que tiene sensación y tiene sentimiento, y allí se encuentra la posibilidad. Porque este estrato se corresponde precisamente con el cuerpo vital del ser humano. Y se le llama el búdico, o sea, el espíritu de vida. Y como es su contraparte, precisamente el cuerpo etérico es el que da la base para que nosotros tengamos la percepción sensorial a través de los nervios. Igualmente, este estrato le permite a la Tierra la posibilidad de transmitir lo que se haga sobre su superficie, de manera que ella experimenta gozo, placer o dolor, dependiendo de lo que hagamos sobre su superficie. Más allá, tenemos el séptimo estrato. Esto, para ayudarnos pedagógicamente, es bueno tomarlo como capas de 3. La capa primera, segunda y tercera, la capa cuarta, quinta y sexta, que acabo ya de describir, son bloques. La séptima, octava y novena son las capas internas del planeta, en la que esta séptima se le conoce en antroposofía como la capa, el espejo terrestre o la capa reflectora. Y esta se corresponde con el principio más elevado del ser humano, que corresponde con el plano de existencia también llamado el espíritu divino, en nomenclatura Rosacruz, o en antroposofía el hombre espíritu, que en sánscrito se le conoce como Atma. De manera que allí se encuentran las leyes que gobiernan toda la naturaleza. De manera que si nosotros aquí tenemos una tendencia inmoral, esto va a aguijonear esa capa, que es la capa séptima, porque allí se encuentra el reflejo exacto de la moral de la humanidad. Esto
se vivió de una manera muy intensa en la época lemuria, en la que los seres humanos todavía no tenían al yo, o sea, la mente reguladora de los impulsos todavía. Esto sucedió hasta la Atlántida. De manera que no podían controlar sus impulsos animales y sus pasiones y sus sentimientos llegaban hasta un extremo de estimular esta capa interior que hacía que surgiera hasta la superficie vamos a decir, una presión que luego hacía que la segunda capa, que es la del estrato que está líquido en forma de magma, explotara y saliera por los cráteres volcánicos. Y esto fue lo que destruyó la Lemuria, porque había una pasión descontrolada, porque no había control de los pulsos animales. De manera que ese estrato, llamado el reflector o el espejo terrestre, se dice que es el que nos refleja cómo se encuentra el estado evolutivo de la humanidad. De manera que cuando se materializa en extremo y aparece la inmoralidad también en extremo, se estimulan esas fuerzas y salen destructivamente sobre la superficie. Esto incluso lo que explica aquella leyenda de Sodoma y Gomorra, que es una expresión en forma de leyenda de que cuando la humanidad pasa por etapas similares, los grupos generan consecuencias que tienen efectos colectivos de destrucción. Y esto es lo que se representa en esa leyenda de Sodoma y Gomorra. Hay cierta degeneración de la moral humana. Existe, además de este estrato, que es el séptimo, aquel otro que está más allá, que se le llama en ciencia Rosacruz el estrato atómico, y que le llama Rudolf Steiner la capa fragmentadora, en la que todo lo que existe aquí, allí se aparece de manera multiplicadora. Esto, te lo confieso, que va más allá de lo que podamos intelectualmente comprender, porque no hay mucha más explicación al respecto, pero se corresponde con aquello que está más allá de el vehículo superior de los seres humanos, que ya dijimos que es el hombre espíritu o el Atma. ¿Y qué se encuentra más allá? Bueno, pues más allá se encuentra la chispa divina que somos. En teosofía se le llama la mónada. Podemos decir que es el espíritu virginal que existe en cada ser humano, de manera consciente como un yo. En los animales existe, pero de manera inconsciente en forma de espíritu grupo. Igualmente en los vegetales existe, pero también de manera grupal, y también los minerales lo tienen, porque no hay nada que no tenga una esencia espiritual. De manera que en esa capa se encuentran la expresión del espíritu virginal, tanto de los minerales como los vegetales, los animales y los humanos, que son los reinos que estamos evolucionando sobre la superficie de este planeta. Y finalmente el estrato noveno es un estrato muy importante porque representa la expresión material del espíritu terrestre, en donde existen una formación en número de 8 de unas corrientes que pasan por el centro y regresan a la superficie del estrato y vuelven al centro, que expresan lo que tenemos los seres humanos incluso en nuestro propio organismo. Porque este 8 o lemniscata, que le llaman también, pasa por el cerebro y tiene su centro en el corazón y pasa en la parte inferior con los órganos genitales, vuelve al centro en el corazón y retorna en el cerebro. De tal manera que en el centro de la Tierra, que es a partir del noveno estrato, se hace esta formación de corrientes en 8 y hacen la expresión del cerebro y las fuerzas sexuales. En el centro está el corazón. Ese es el núcleo que representa al ser supremo que está más allá de cualquier manifestación del universo. De manera que corresponde al centro prácticamente. Las demás son capas, son 9.
pero esto es el centro, el núcleo representante de eso, que está más allá incluso de lo que se llama Dios. Porque Dios es ya la manifestación y su expresión en la naturaleza sería su cuerpo físico. Pero en el centro, en el núcleo, se encuentra un secreto que los seres humanos no tienen acceso a menos que pasen por la iniciación. Y por eso es que se dice que existen 9 misterios menores. Ya hemos escuchado alguna vez esta palabra de los misterios menores y los misterios mayores. Los misterios menores son 9 y son precisamente por donde pasa un iniciado y en cada grado de estos 9 pasa por cada capa de manera consciente. De manera que va a conocer los 9 estratos terrestres, pero le va a faltar conocer los secretos del núcleo. Eso solamente podrá tener acceso cuando entre a las 4 grandes iniciaciones, los misterios mayores. Cuando entre el primero, comenzará a conocer lo que realmente significa el núcleo y también lo que aquí en la Tierra comenzó a desarrollarse, que es la mente, expresión del yo, que es el último vehículo que apareció. Recordando que el primero fue en el gran antiguo Saturno, el cuerpo físico, que es el más antiguo que tenemos. El segundo es el cuerpo vital o etérico, en el antiguo Sol. El tercer vehículo es el cuerpo astral, en la antigua Luna. Y el cuarto es el yo, que se expresa a través de la mente. Esto es importante que se toque y se tome en cuenta para poder entender la relación con las capas terrestres. ¡Wow! Qué interesante esto de las capas. Y bueno, cada que dabas una explicación estaba tratando de hacerme una imagen de eso que tú explicabas, que tenía relación la Tierra con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tú decías, por ejemplo, lo de el estrato fluídico, yo lo estaba tratando de relacionar como con nuestra sangre. ¿Puede ser? ¿O no? Sí, sí, se puede relacionar porque así como la sangre cuando sale se coagula, cuando sale el magma de la Tierra se convierte en la corteza, se endurece la lava y se enfría. Sí, es una relación con la sangre. Wow. Así es. Entonces, nosotros afectamos a la Tierra con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, pero ¿la afectamos por secciones o es una afectación global? Por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Que tiembla mucho, o que acaba de temblar en Turquía, que hubo un terremoto, que tú dices que cuando se afecta, por ejemplo, en el estrato ígneo, ¿no? En el de los sentimientos, de las sensaciones, nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras emociones o lo que sea, afectamos a la Tierra. Creamos una Def- energía que afecta a la Tierra y la Tierra reacciona. Definitivamente, pero en esto está relacionado directamente el karma o destino de los grupos humanos. Porque si sucede en algún lugar específico un temblor, un terremoto, que luego lleva hasta un tsunami, que lleva a inundaciones, o que sucede un huracán y se desencadenan desastres naturales, todo esto está considerado por las entidades que guían el proceso de la evolución. No suceden así nada más al azar. De manera que van a afectar grupos, países, lugares que tienen algún pendiente kármico, porque si no sería injusto. Pero toda la humanidad representa una fuerza mental tan poderosa, Caro, para el planeta, toda la humanidad, que tiene una forma de pensar que actualmente se ha materializado a un extremo que niega la existencia de lo espiritual. Yo sé que si me están escuchando esta grabación, personas que
tienen rigurosamente un pensamiento intelectual, científico, materialista, pueden reírse de esta información. Precisamente porque ya no podemos percibir estas verdades en las que vemos la expresión del universo, tanto manifestado en nosotros como en el planeta, en el que siempre existe un proceso de evolución continua y para todo hay una explicación, aunque no la conozcamos todavía. De manera que eso que mencionas es importante actualmente reconocerlo, porque todo lo que suceda como desastres, erupciones volcánicas, terremotos, es consecuencia de lo que el ser humano está haciendo al planeta. Y Directamente. y también esas personas que tú mencionas, que bueno, yo en algún momento de mi vida he estado parada en esa postura también, porque yo creo que en la evolución o en el adquirir más conciencia de cada ser humano, pues vamos transitando por diferentes etapas, ¿no? Algunas veces nos quedamos estancados en una etapa del dudar de todo, del querer verlo todo, demostrado todo, comprobaciones, ¿no? Necesitamos comprobaciones. Y yo creo que esas personas en este momento se estarán preguntando, ¿y cómo adquirieron esta información? O sea, ¿de dónde sacan esta información, no? ¿Quién les dijo que todo esto era verdad? Exactamente es la pregunta que naturalmente debemos esperar, porque necesitamos dar satisfacción al intelecto con respuestas racionales. Yo soy médico, tengo una formación académica y no me gusta la fantasía absurda. Esto tiene un fundamento basado en un estudio que se corresponde en todos sus detalles de una manera magistral con toda la cosmogonía que la ciencia espiritual nos presenta. Por eso es de que, aunque en este momento yo no pueda tener ninguna comprobación, considero que debo de considerar con respeto y reverencia la información, a menos que yo tenga otra que satisfaga más o que satisfaga mejor mi mente, mi intelecto que pregunta. Si nosotros nos liberamos de prejuicios, quitamos todos los dogmas y mantenemos una actitud científica, mientras no haya nada que compruebe lo contrario, nadie puede decir que esto es fantasía de la imaginación. Y si estudiamos con detalle lo que estamos aquí compartiendo en relación a cómo es que se encuentra el universo constituido por los planos de existencia y cómo está el ser humano también constituido y cómo es que se produce el proceso de la evolución, nos damos cuenta de que existe un orden y una lógica y un sentido que da luz a nuestras preguntas existenciales. Porque si nada más tengo la respuesta de la ciencia materialista, de que la Tierra es sólida y es una partícula, grande claro, pero de masa inerte, y que de allí surgió la vida, esto ya es anticientífico, porque nunca de una piedra, de un objeto inerte, ha salido vida. La vida siempre ha existido por sí misma y utiliza la materia inerte y la mueve, la estructura de acuerdo a la especie con una inteligencia, y cuando se va de la materia aparece el reino mineral. Por eso es de que la capa terrestre exterior es la última que apareció. Las primeras tres capas, la novena, la octava y la séptima, fueron las primeras que se formaron en la llamada época polar de la Tierra, en los inicios. Las otras tres capas intermedias, que vienen siendo la sexta, quinta y cuarta, se formaron en la época hiperbórea, que fue posterior, cuando la Tierra estaba enfriándose. Y las últimas tres, que es la tercera, segunda y primera, se formaron en la época lemuria, cuando el planeta se estaba solidificando. O sea que la capa última terrestre es lo último que apareció realmente, es como el endurecimiento que
que tiene un caracol al final y aparece su caparazón, muy bonito, muy bello, en espiral, pero el animal vivo es el que está dentro, blandito, y él expulsa el material terrestre como el calcio y queda endurecido, y esa es una capa inerte, muerta. Incluso algunos animales tienen que salirse para seguir creciendo, como el cangrejo de río. Pero lo duro del planeta es lo último que se formó como expulsión de aquello que es la vida. Por eso es que vemos que esta investigación tiene un profundo sentido que me parece a mí más racional que pensar que la Tierra se formó por medio de explosiones y reacciones atómicas de los elementos químicos y que en algún momento mágicamente apareció la vida de la nada. Esto me parece más irracional. Por eso es de que debemos estudiar esto desde el punto de vista de lo esencial, de lo esencial, que es lo espiritual, que es la vida, que existe mucho antes que la materia. Claro, además la ciencia muchas veces es injusta, a mí me lo parece, porque si hubiéramos 5 personas en una habitación y yo digo que tuve un sueño que se hizo realidad y los otros 4 como no lo tuvieron dicen pues tú no cuentas, o sea, tú no entras en la estadística, entonces la ciencia es así, o sea, es como que hace a un lado las minorías y toma en cuenta las mayorías y a ti te anula, ¿no? O sea, como que no vales. Y, y bueno, yo creo que si a nosotros nos hace sentido lo que escuchamos, si nos parece lógico, porque tú lo estás viviendo, o sea, tú encarnado estás viendo que tienes capas y que estás hecho de capas. Y si nos ponemos a pensar en esta ley de lo que es arriba es abajo, pues entonces entendemos un poquito, ¿no? La reflexión que hay de lo que existe con nosotros. Y eso hace sentido, bueno, al menos a mí. Sí, definitivamente todavía la ciencia actual oficial es así, pero algún día, como dijo un gran maestro, la ciencia está rascando la materia, la está rascando y algún día va a encontrarse cara a cara con Dios, para decirlo imaginativamente, poéticamente. Pero el ser humano se está dando cuenta gradualmente, por ejemplo, a través de la física cuántica, que hay algo mucho más allá de la materia. Hay una inteligencia que gobierna a través de leyes todo lo que existe. Y cuando decimos que es inteligencia, significa que hay un propósito definido con sabiduría. Entonces alguien debe de estar detrás de esto, no puede ser de la nada. A eso le llamamos la gran inteligencia y sabiduría del universo, que tiene unidad por sí misma. Todo se relaciona con todo y todo el universo es un organismo, no es un mecanismo, porque está vivo. Nosotros cuando vamos a la naturaleza, si vamos con los ojos realmente abiertos, no solamente del cuerpo, desde el alma, cuando observamos una flor, cuando observamos un amanecer, cuando observamos los pájaros que cantan y los escuchamos con atención, todo lo que sucede en la naturaleza, si podemos sentir cuando estamos observando la admiración que normalmente despierta si somos sensibles, esto nos permite entender estas explicaciones con mayor facilidad, porque despiertan, más allá de la imaginación, la inspiración. Esta información, para poder valorar en toda su extensión, se favorece si sentimos una inspiración cuando vamos al bosque, a la montaña, porque ahí se expresa esto que no nos ayuda el lenguaje para decirlo en palabras. Tenemos que sentirlo. Entonces sentimos asombro y admiración por toda esa maravilla que no podemos explicar y que rebasa nuestra propia inteligencia. Esa es la inspiración que nos ayuda a captar estas verdades que son espirituales. No entran por el intelecto porque todavía no es posible. Pero a través de la inspiración captamos el sentido. Incluso puede ir más allá a través de la intuición, la imaginación. La inspiración de la intuición ayudan al intelecto a abrirse y nutrirse de estas verdades
y ya será menos aquella pregunta de, ¿será? ¿Cómo sabes que es cierto esto que están contando? Tal vez es un cuento. Bueno, al principio podamos tomarlo como un cuento si quieren. Los cuentos son importantes porque a través de los cuentos se expresan imágenes. Y es a través de la imagen que el alma humana percibe una verdad, cuando no la puede todavía comprender con el intelecto. Sí, además esta contemplación que tú mencionas también te recuerda que tú eres parte de eso, ¿no? Y eso es una maravilla. Además, y reconoces que en cada humano se encuentra eso expresado allí, en cada humano, aunque nos caigan mal, ven allí. Para que lo recuerdes cuando estés a punto de querer matar a alguien. De hecho, esto es lo que permite que los seres humanos nos demos cuenta de que la humanidad es una familia. Y entonces, esta percepción a través del corazón, porque no se da con la cabeza, se da con el corazón, que se relaciona con el corazón del planeta, entramos en contacto con él y sentimos que somos una expresión de él mismo y él mismo, el planeta, es una expresión del universo. Esto es lo que hace que sintamos solidaridad. O sea, nos sentimos unidos con todos. Nos sentimos responsables de lo que estamos haciendo al planeta. ¿Cómo es posible que actualmente, con todo el desarrollo y progreso tecnológico que vivimos y que nos causa mucha admiración, pero en lo moral, en lo espiritual nos hemos quedado tan atrás? ¿Por qué lo digo? Porque actualmente hay todavía niños muriendo de hambre en este planeta, cuando hay recursos suficientes para que nadie se muera de hambre, Caro. Esto quiere decir que la humanidad no ha llegado todavía al nivel de sentir esta unidad, esta familia, la fraternidad, que algún día será realidad. Por eso es importante contemplar, como dices, con esa actitud contemplativa de la naturaleza, porque allí vamos a descubrir, no nos va a decir nadie por fuera, ningún libro, ningún maestro, nadie desde afuera si esto es verdad o no es verdad. Cada quien tiene que descubrirlo dentro de él mismo. Solo así, en esta época, será una realidad lo espiritual porque se vive. Por lo pronto, la mayor parte de lo que vivimos es un misterio. Pero los misterios, conforme se van conociendo, dejan de ser misterios. Tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer que lo que todavía no comprendemos es mucho más que lo que ya alcanzamos a entender. Claro. Esto es Entonces, ciencia. podemos decir que la Tierra tiene sexo, o sea que es femenina, es madre. Es una pregunta que yo no sabría contestarte, pero el sexo existe en todo el universo. El espíritu en sí es sexuado, pero es bisexual, porque puede encarnar en un cuerpo masculino o en un cuerpo femenino. Yo en este momento estoy encarnado en un cuerpo masculino, tú estás ahora en un cuerpo femenino, pero ya has encarnado muchas veces en cuerpos masculinos, igualmente yo en cuerpos femeninos. Así que la Tierra también tiene los principios masculino y femenino manifestados en eso que llamamos sexualidad. Pero así como existen en el espíritu las dos fuerzas en potencia, puedo decir, atreverme a decir, que el espíritu terrestre tiene los dos principios sexuales, el masculino y el femenino. Pero no podríamos decir que es macho o que es hembra, porque no estamos en condiciones de decir si se está expresando con un género u otro, pero sí podemos afirmar que el espíritu tiene los dos géneros en sí mismo. Te lo preguntaba porque como nos ponías el ejemplo de cuando la madre da, bueno, la tierra da vida y siente placer cuando nosotros tomamos de sus frutos, y recordé cuando una mujer está amamantando, ¿no? Que cuando tienes toda la leche ahí que no ha comido tu bebé y dices, por favor, que alguien me ayude, que me quiten esto, ¿no? Entonces ya cuando te lo quitan, sientes un alivio. Y eso me recuerda un poco la importancia de saber respetarlos,
procesos, ¿no? Del cultivar y cosechar, de la siembra y la Sí, cosecha, ¿no? sí, muy bien que lo mencionas, porque hablé del espíritu terrestre, pero si hablamos de la madre tierra, que siempre en todos los idiomas es femenina su expresión, la tierra, desde ese punto de vista cosmogónico, es femenina la tierra, es la madre tierra, es quien da la materia, y la materia viene de mater, en latín, y significa madre. De manera que sí podemos decir que su expresión es femenina, y el principio masculino en nuestro universo es el sol. De manera que el sol es el principio que fecunda la tierra y de ello aparece la vida, que es todo lo que conocemos. En ese sentido, sí podemos decir que la tierra es mujer y que el hombre, el padre de todo esto, pues es el cosmos, el cielo, Ujú. que nos llega a través de las fuerzas del sol. En ese sentido, sí podríamos llamarlo así, definitivamente, claro. Ujú. Sí, bueno, eso fue lo que me vino a la mente cuando lo estabas diciendo. Entonces, pues para mí ha sido una revelación el saber que la Tierra pudiera sentir, que pudiera tener sensaciones y sentimientos. Es algo que, a ver, yo sé que sí afectamos a la Tierra cuando la atacamos, cuando escarbamos, cuando, ¿no? Cuando estamos devastando las selvas y estamos acabando con todo, pero nunca me imaginé que pudiera existir ese término de sentimiento y entonces me hace sentirme un poco más comprometida porque y de verlo como con más respeto, ¿no? Muchas veces vivimos en nuestro mundo egoísta que queremos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos materiales y nos olvidamos de que hay algo en lo que nos da la oportunidad de vivir y de experimentar el estar aquí, ¿no? Sí, definitivamente que debiéramos tratarla con más respeto, con amor. Conociendo esto, le estamos dando a la estufa el gas para que produzca calor. Porque si nosotros nada más decimos, debemos amar la tierra, es como pedir a la estufa que caliente. Pero si no le damos el gas, ¿cómo va a calentar? El conocimiento de esto es como el gas que da el fundamento para nosotros comprender esto que estamos diciendo. Y el amor nacerá espontáneamente, no por sermón. Debemos amar la tierra porque es donde estamos viviendo, vamos a destruirla. Nos nace espontáneamente cuando observamos esta maravillosa creación por todos lados. El amor es aquello que es parte de nuestra naturaleza espiritual y cuando nosotros vamos a decir, nos entonamos, nos ponemos en la misma sintonía, Ujú. entonces se expresa desde dentro este sentimiento que tenemos la palabra amor para expresarlo. Pero cuando los seres humanos lo sientan en suficiente cantidad, la tierra se sentirá todavía más protegida, porque de alguna manera se siente amenazada. Y como tú bien dices, siente todo lo que hacemos cuando destruimos los ecosistemas, que son los que están evolucionando en este planeta. Cuando hablamos de las piedras, debemos entender que si partimos una piedra, a la tierra no le duele. Pero si destruimos los bosques, sí. Me refiero a un dolor anímico de su alma. Porque si cortamos un árbol no siente dolor, pero si destruimos desde la tierra con las raíces y provocamos zonas desérticas, esto genera mucha tristeza. Por eso se dice, la sensación, que es la base del sentimiento, está unida al cuerpo. Pero la sensación basada en el alma es el sentimiento. Y el planeta tiene sensaciones y tiene sentimientos. Por eso pueden expresar tristeza, alegría. Si nosotros escuchamos el viento, y digo escuchamos porque hace un sonido cuando se acerca y pasa por nuestras orejas, hace un sonido. Y luego vamos al bosque y pasa a través de las ramas y de las hojas y genera un sonido que despierta en nosotros un sentimiento.
se está manifestando la tierra a través de ese correr del viento, a través de la lluvia, a través de los pájaros que cantan, a través de las cascadas, de todo lo que en la tierra sucede, se está expresando un sentimiento del planeta. Y debemos ser capaces de percibirlo. Para ello hay que meditar, contemplarlo con una quietud y un silencio interior para que podamos realmente percibirlo. Y podemos sentir esto. Esto hay que vivirlo. Hay que ir allí, quedarse en silencio, sin WhatsApp, sin Facebook, sin radio, sin música que llevemos exterior. Hay una música propia de la naturaleza que debemos aprender a escuchar. Y si nos inspira, nos va a elevar por encima de nuestra condición material. Esto es lo que va a salvar el planeta. Por eso sí es importante que tengamos mayor interés a raíz de esto que está ocurriendo ahorita en el planeta con la pandemia, de valorar más nuestra casa, nuestro hogar, que es la tierra y que es nuestra madre. Sí. Sí, y no te quedes en tu casa creyendo que ahí estás a salvo, porque si te olvidas de lo que hay afuera, ¿no? Que es tan importante, yo creo que cuando, bueno, ahora que hablabas, recordaba cuando estuve lanzándome de las cascadas en San Luis Potosí, el deleite que yo me imagino que también la tierra siente cuando tú la disfrutas, ¿no? Desde el respeto. Entonces, yo creo que no podemos olvidar esas escenas, esos momentos, esos ambientes, esos escenarios que la tierra nos brinda, que son regalos, que están llenos de energía, que nos cargan espiritualmente también, y que creemos que estamos a salvo en nuestras casas de ladrillo. Y yo creo que no podemos perder esa conexión, ¿no? Ese algo mágico que ocurre cuando tú estás sentado en el bosque, cuando estás en la playa. Yo recuerdo mucho ya que alguna vez estaba en la orilla del mar escuchando las olas y me imaginé que ese movimiento de las olas es como la respiración, es como inhalar y exhalar, ¿no? Porque sí, claro, yo inhalo y es como si respirara el mar y por eso tiene ese ritmo tan que nos tranquiliza, que nos recuerda la respiración. Sí, el ritmo del corazón también, que es un movimiento que se repite pero nunca es igual, pero vuelve a repetirse y está vivo. Esto, sí, definitivamente que es una invitación para que vayamos más a la naturaleza, que salgamos del piso de cemento, que toquemos la tierra, incluso que la toquemos con las manos, que sembremos plantas donde haga falta, que le ayudemos a que se desenvuelva en todo ese potencial que nos permitirá disfrutarla más. Porque la verdad, la tierra simplemente está allí para darnos todo lo que puede darnos para la evolución de la humanidad. Se da completamente. Y nosotros podemos comenzar a vivir la vida disfrutándola y no solo sobreviviendo. Es terrible esto, ¿no? Sí. Así que el mensaje que la tierra nos está dando cuando se sacude, que parece en forma de terremotos, que parece en forma de catástrofes e incluso en forma de virus, que pueden hacer enfermedades como llamadas pandemias, también es una forma de sacudir a la humanidad para que su foco se centre en lo más importante, no en lo secundario, en lo superficial, sino en lo esencial y en lo más importante. En este caso, directamente a través de la naturaleza. Y no pensar tanto como que cuando decimos este virus que se ha llevado todo, que nos ha quitado todo, ¿no? Es como decir cuando eres chiquito y te golpeas con un mueble y te dicen, mueble malo, ¿no? Y tú dices, no, no, el mueble, a ver, estaba ahí, ¿no? Tú pasaste, no te fijaste, entonces seamos responsables. Y yo creo que después de esta charla que nos acabas de dar, si no nos hacemos responsables, ya es porque no queremos. Y si aumenta el karma, pues a aceptar las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? El maestro más efectivo que la vida tiene
para que aprendamos las lecciones es el dolor. Si no abrimos los ojos, si no estamos atentos, si no despertamos, necesitaremos todavía algunos golpecillos que causen dolor para despertar. Y esperemos que este sea el último a nivel global de esta dimensión para que el ser humano vuelva sus ojos con atención y con amor a la naturaleza. Y comencemos a disfrutar la vida respetándonos todos y haciendo que el planeta se sienta orgulloso de nosotros y no se avergüence con tanta guerra, con tanto hambre, con tanta injusticia, sino realmente, como bien dicen aquellos que se llaman los iluminados, el planeta simplemente va a expresar el nivel de evolución de la humanidad. El planeta evoluciona a la par junto con la humanidad, porque como es abajo es arriba. Igualmente, más allá de esto, pertenecemos a un sistema solar en donde aquella fuerza que representa lo más espiritual está en el Sol. Y que religiosamente se nos ha llegado aquí con el personaje de Cristo, que es el centro en realidad de la ciencia espiritual, y que la Tierra recibió hace 2000 años esa fuerza para comenzar su impulso ascendente hacia su espiritualización. Todo el planeta, incluyendo todos los reinos, y en el ser humano tendrá que realizarse por voluntad esa fuerza. No puede ser porque la está empujando una fuerza universal mecánicamente. No, tiene que nacer desde el corazón ese impulso de querer amar, de querer ser altruista, porque reconocemos que eso es lo que nos va a hacer felices. Nos va a hacer feliz darnos cuenta que hacemos a los demás felices. Exactamente. Esto es algo que tenemos que realizar para que no quede solamente como una información teórica sobre las capas de la Tierra y pues que puede ser muy esotérica e interesante. Tenemos que llevar a la realidad esto, Caro. Yo te agradezco mucho el que ayudes a que se difunda esta ciencia del espíritu porque puede inspirar a muchos seres humanos que están buscando respuestas del por qué existimos, de dónde venimos, para dónde vamos. Simplemente por qué estamos aquí. Y esto ayuda, porque entonces el pensamiento se espiritualiza. Y esto va a llevar a actitudes más espirituales. La voluntad se va a unir al sentimiento y el pensamiento. Entonces toda la inteligencia, todo nuestro sentir, la percepción de la belleza que todo el mundo puede experimentar, allí está, se va a unir en los hechos, en los actos de la voluntad. Y entonces haremos de este mundo nuevamente un paraíso. Así como en un principio fue, volverá a ser. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Porque queremos que nos lo regalen. Que yo quiero que me regalen el paraíso yo sin hacer nada. Y nos toca trabajar por él, ¿no? Así es, tenemos que ganárnoslo. Tenemos derecho a la luz, pero tenemos que ganarnos ese derecho. Claro. Pues muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un tema muy interesante, sobre todo, bueno, porque conocemos, ¿no? Algo que yo desconocía por lo menos. Entendemos y nos compromete. Yo creo que esa es la parte más, para muchos más dolorosa, porque tenemos que sacudirnos la pereza e ir a la acción, aunque no nos guste, aunque no queramos salir de la zona de confort en la que estamos y de lo que conocemos, que es lo normal, pero este es el momento de cambiarlo todo. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo como siempre y espero que pronto nos volvamos a encontrar. Ha sido un placer platicar contigo y pues muchas gracias nuevamente por esta invitación y aquí estaremos con gusto en otra oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo.